nuevamente en nuestros martes de presencia y virtuales, siempre tratando, por el respeto que ustedes nos merecen, tratando de que ustedes estén contentos en una tarde de charla de los martes con gente que quiere compartir sus conocimientos muy valiosos, porque así son ellos, investigadores muy valiosos. Y esta no es la excepción. Es uno de los mejores médicos que se dedican a la acuacultura a nivel nacional. Entonces, honrado de la presencia del doctor Monroy. Bienvenidos sean todos ustedes. Le voy a ceder los micrófonos a la maestra Mari Carmen, la directora de la Asociación Civil AgroSource Internacional, quien dará la bienvenida al doctor Monroy. Iniciamos con su plática. Bienvenidos sean todos ustedes, reiterándoles que faltando 5 o 10 minutos del término de la charla, pues les pedimos que aquellos que aún no han compartido con nosotros su nombre completo y su correo electrónico lo hagan, porque forma parte de todo un banco de datos para que martes tras martes reciban nuestras pláticas y todos los eventos que vayamos teniendo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mari, buenas tardes, te cedo los micrófonos y las cámaras. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos todos a un martes de presencia. Hoy tenemos, como bien dijo el doctor, a nuestro médico veterinario y maestro en ciencias veterinarias, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, con un diploma de especialidad en One Health obtenido en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. El doctor Francisco Monroy López, bienvenido, doctor. El doctor es premio Constantino Ordóñez por la asesoría del mejor trabajo de tesis en la Facultad de Medicina Veterinaria en 1995, premio PROAC de la mejor tesis del área de salubridad pública veterinaria 2004, Carajo de Gómez en 2013, Gustavo Vaz Prada por la coordinación del mejor programa de servicio social y alimentación 2015. Vicepresidente del Consejo Técnico miembro de los comités de vigilancia epidemiológica, salud y producción acuícola y no de los alimentos. Actualmente también es doctor de no cuidar, miembro de la Asociación Nacional de Veterinarios de Agricultura y coordinador académico del Diplomado Actual de Epidemiología Veterinaria de SECAS con la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Pues sin más preámbulos, doctor, bienvenido, un placer y un gusto tenerlo otra vez con nosotros. Y a todos que están en la sala, pues también bienvenidos. Disfrutemos aún más esta nueva charla, esta nueva ponencia. El micrófono y clase es todo suyo, doctor. Bienvenido, buenas tardes. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la amable invitación. Siempre un placer estar con ustedes. Bueno, voy a platicar con ustedes un poco acerca de la importancia de la inocuidad de pescados y mariscos. Y esta época es muy propicia porque es uno de los momentos del año en los que más consumimos estos productos. Esta época y Año Nuevo son cuando se incrementa más el consumo de tanto de pescados como de mariscos. Sin embargo, ya en México el consumo de pescados y mariscos cada vez es más cotidiano. Ya no solamente en estos dos momentos lo consumimos. Y de aquí que sea muy importante, justamente en esta época durante Cuaresma, que seamos conscientes de cuál es la importancia que tiene la inocuidad de estos productos. Entonces, bueno, lo que vamos a cubrir en la charla de hoy son aspectos relacionados con pesca y captura, producción acuícola, algunos problemas de salud derivados del consumo de estos productos,
formas de prevención y control bueno, algunas cuantas conclusiones. En general, en los últimos años, en los últimos 60, 70 años, se ha ido incrementando el consumo tanto de la producción como de la captura de pescados y mariscos. Una tendencia a la alta desde mediados de los años, digamos a mediados del siglo XX, pero llegó a su límite más o menos por ahí de la década de los 80s y los 90s. Prácticamente ya no podemos extraer más de las aguas naturales. Y en esta gráfica, en color amarillo o naranja, vemos lo que se captura y en azul lo que se produce. Vemos que si bien al principio era muy poquito lo que había de acuicultura, conforme pasan los años, esto ha ido representando cada vez más. Actualmente ya casi llega a ser la mitad de lo que se consume, que ya no lo estamos capturando, sino que lo estamos produciendo en diferentes sistemas productivos acuícolas en el país y en el mundo. Se estima que dentro de 10 años, en la región de América Latina y el Caribe, va a haber un incremento de 17% en la producción agrícola y pesquera, 19% en la producción de carne para poder satisfacer la demanda, 13% de incremento per cápita en el consumo de pescado, y esto va a requerir, dado que ya están agotadas las reservas naturales y que ya no podemos extraer más, que se incremente 43% la producción acuícola. Es un reto que esto, bueno, lo estima la FAO, que pues representa algo que se tiene que cumplir por parte de los productores en el mundo. Por otro lado, tenemos también la cuestión de que algunos de los riesgos que ponen en entredicho la inocuidad de los productos son la presencia de enfermedades que se pueden transmitir a través de los alimentos. Codex Alimentarius define a las enfermedades transmitidas por alimentos como síndromes originados por ingestión de alimentos o agua con agentes etiológicos en cantidades suficientes para afectar la salud de los consumidores y cuyos principales síntomas son la diarrea, vómito, náuseas, dolores abdominales, dolores musculares, dolores de cabeza y fiebre. Es decir, vemos que no solamente son trastornos de tipo digestivo, como son los primeros signos, sino también puede afectar de forma sistémica e inclusive pues puede dar lugar a la muerte de las personas que padecen estas enfermedades. La forma en la que conocemos a estas enfermedades, a las enfermedades transmitidas por alimentos, es por sus siglas como ETA. Así es el nombre que establece Códex Alimentarios para hablar tanto en singular como en plural de estas enfermedades. Por otro lado, tenemos el concepto de inocuidad, que digamos que es la contraparte a las enfermedades. De acuerdo a lo que establece el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México, SENASICA, el concepto de inocuidad se refiere a una característica que tienen los alimentos de no causar daño a la salud del consumidor por efecto de algún contaminante. Y dentro de los que refieren están los residuos de plaguicidas o de metales pesados, agentes físicos que pueden causar una lesión al momento de consumir un alimento, como las espinas, por ejemplo, o microorganismos como Escherichia coli, Salmonella o Listeria monocitógenes, que tienen la capacidad de producir enfermedad en los seres humanos. ¿Qué importancia tienen las enfermedades transmitidas por alimentos en la salud pública? De acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, cada año enferman alrededor de 600 millones de personas en todo el mundo y mueren 420,000 como consecuencia de una ETA, de una enfermedad transmitida por alimentos. Y lo que con más frecuencia se asocia con estas ETA son enfermedades diarreicas. Más o menos 550 millones de personas de las 600 enferman con enfermedades diarreicas. Y de los 420,000 que mueren, 230,000 están asociadas a estas enfermedades diarreicas, casi la mitad. En México tenemos una situación de que no contamos con cifras representativas para determinar el número de enfermos o muertos por estas enfermedades. No hay unas cifras precisas, no se lleva una estadística. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del país, el que se conoce como SINAVE, de la Secretaría de Salud,
sí registra y, bueno, diagnostica los casos y registra brotes y los atiende de estas enfermedades. También se da seguimiento, vemos que la principal manifestación de las ETAs es en forma, o de las ETA, es a través de enfermedades diarreicas, y de esto, bueno, sí se lleva un registro. Tenemos aquí un registro de los años del 1995 hasta 2016, en donde pues tenemos dos indicadores. Uno es el número de casos, estas columnas color naranja, que vemos que llegó, digamos, a su pico en 1998, y de ahí ha ido descendiendo en forma paulatina en cuanto al número a lo largo de los años, gracias sobre todo a la aplicación de estrategias que veremos más adelante, como el establecimiento de las buenas prácticas de producción acuícolas y buenas prácticas de manejo higiénico en general de alimentos. Esto ha disminuido el número de casos. En línea verde vemos la tasa de incidencia, que está asociada, ¿sí? Pero se ve que disminuye más la incidencia. ¿Por qué disminuye más que el número de casos? Van de manera paralela, pero tiende a disminuir más. Bueno, porque hay un incremento en el número de habitantes. Y entonces, a pesar de que hay un incremento en el número de habitantes, el número de casos reales se ha ido disminuyendo, y eso hace que el índice, el porcentaje, que aquí vemos los datos abajo, pues aún más disminuya. Pero, ¿de qué tipo de problemáticas estamos hablando? ¿Cuál es el riesgo? ¿A partir de qué nos vamos a enfermar cuando hablamos de pescados y mariscos? Bueno, vamos a ver aquí un panorama rápido de cuáles son algunos de los productos que más se consumen en nuestro país. Pescados, por ejemplo, de agua dulce, como la carpa, tilapia o trucha, o de agua salada, como atún, guachinango y robalo. Mariscos, genéricamente se les conoce así, sin embargo, ya de forma un poco más científica, pues los conocemos como crustáceos, como los camarones, langosta, langostino y cangrejo, o moluscos, como las almejas, los ostiones, el callo de hacha, el calamar o el pulpo. ¿Cuál es la población en riesgo? Bueno, quienes consumen o consumimos estos productos de los que estamos hablando. Y particularmente cuando el consumo de estos productos es crudo, no me refiero al consumidor, sino cuando el producto que vamos a consumir está crudo, es decir, no ha sufrido un proceso de cocción. Esto ocurre, por ejemplo, cuando comemos sushi o cuando comemos pescado en ceviche, en donde está, entre comillas, cocinado en limón o en algún otro condimento, pero que no le hace absolutamente nada a los microorganismos, es decir, no lo hace inocuo. Si el producto viene contaminado, el limón lo único que hace es sazonar a ese contaminante. O cuando comemos algunos moluscos, no solamente crudos, sino algunos de ellos se comen vivos. Hay quienes acostumbran consumir algunos de estos almejas o algunos otros productos vivos. Bueno, esto es un riesgo a la salud, particularmente estos porque son filtradores. Ellos se alimentan absorbiendo el agua de todo su entorno, y si el agua está contaminada y nos comemos un pequeño molusco, equivale a que nos tomáramos 20 litros de agua contaminada, más o menos, ¿sí? Pero ¿cuáles son las razones por las cuales estos productos pueden representar algún tipo de riesgo para nosotros? Aquí tenemos que pensar que en general todos los alimentos tienen, digamos, dos tipos de contaminación. Puede ser contaminación primaria o de origen, es decir, cuando la contaminación proviene de cuando el individuo estaba vivo. Estamos hablando de cuando los camarones o los peces o cualquier otro alimento, las vacas, los cerdos, etcétera, están vivos y pueden enfermar. Entonces, en ese momento adquieren pues, parásitos, virus, bacterias. Ya hablaremos más adelante de cuáles son los principales. Y esto se le llama contaminación primaria o de origen. Sin embargo, también puede ser que nosotros tengamos algún producto o un animal que no está enfermo, que no está infectado, que no tiene la presencia de ningún patógeno. Sin embargo, en el momento de captura o de cosecha, dependiendo de lo que estamos hablando, o si estamos hablando de leche, pues el ordeño, etcétera, a través de las manos de quienes están llevando a cabo estas actividades, o bien
por el hielo que utilizamos para enfriar o el agua que utilizamos para lavar o las superficies inertes donde colocamos estos productos, si están contaminadas, pues entonces esto puede contaminar el producto. En cualquiera de los dos casos vamos a tener presencia de contaminación microbiana y esto, si tiene las condiciones adecuadas, puede dar lugar a proliferación microbiana. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, hay factores que son extrínsecos al alimento, es decir, lo que rodea al alimento, cómo lo conservamos. Y aquí nos referimos fundamentalmente a temperatura, atmósfera, humedad relativa, condiciones de empaque y luz. Una temperatura alta, es decir, arriba de 4 grados centígrados, pero debajo de los 60, ¿no? Si nos mantenemos en el margen entre 5 grados y 59, los microorganismos, sobre todo mientras más tiende a una temperatura media, digamos, de 35, 37 grados, más posibilidades van a tener de multiplicarse, porque la mayor parte de los agentes que afectan a los alimentos, que los contaminan, son bacterias mesófilas, así se llaman, que tienen justamente la capacidad de multiplicarse a temperatura media, que es nuestra temperatura, ¿sí? Entonces, si el alimento se encuentra a una temperatura entre 5 y 59 grados centígrados, va a tener posibilidades de que los microorganismos se multipliquen. Lo mismo, pues si hay oxígeno presente, pues entonces van a multiplicarse microorganismos aerobios, y si no lo hay, vamos a favorecer el desarrollo de los anaerobios. La humedad relativa, mayor humedad relativa, por ejemplo, proliferan mejor los hongos. Las condiciones de empaque, si están los productos al alto vacío, o por lo menos en empaques sellados, esto limita la posibilidad de contaminación. Y la luz puede también favorecer el desarrollo de microorganismos o por lo menos afectar la calidad del alimento. Y por otro lado tenemos factores intrínsecos que son propios del alimento, ya no del ambiente, ya no de cómo lo estamos almacenando, sino de cómo es el producto. Un producto muy fresco, por ejemplo, todos o prácticamente todos los productos que obtenemos como pescados y mariscos son productos que tienen un índice de agua o AW o de agua disponible muy alto, muy cercano a 1, se parece casi al agua, y la mayor parte de las bacterias patógenas pueden utilizar esa agua y multiplicarse, reproducirse, ¿sí? Si tenemos productos en donde se ha modificado este AW, se ha bajado, como el caso de algunos productos procesados, con procesos como el salazonado, el pescado está salazonado y seco, tiene un AW muy bajo porque ya no hay agua disponible y las bacterias no pueden utilizarlo. Por eso, estos productos pueden almacenarse inclusive sin necesidad de refrigeración, porque las bacterias no pueden multiplicarse. O el pH, en general los pHs neutros, tenemos los que son ácidos, que es debajo de 7, y los que son básicos arriba de 7. En estos casos, mientras más estén en torno a la neutralidad, o sea, alrededor de 7, suele favorecerse más el desarrollo de los microorganismos patógenos en general. Por lo tanto, alimentos que estén básicos, o sea, arriba de 7, o ácidos debajo de 7, tienden a ser un poco más seguros. O la acidez en términos de presencia de ácidos, como el ácido láctico, inhibe también la presencia de agentes patógenos. Potencial oxidorreducción, que significa que está asociado justamente con la atmósfera que mencionábamos hace rato, pero que ya es una cuestión intrínseca del producto, en la medida en que el producto está más troceado, presenta una mayor superficie de exposición a la atmósfera y hay mayor presencia de oxígeno y por lo tanto es más fácil que se contamine. La carne molida es más fácil de contaminar que la carne entera, que una pieza, y esto aplica al pescado, aplica a cualquier producto. La composición del alimento, todos los productos de la pesca suelen ser muy ricos en proteína y por lo tanto fácilmente pueden ser utilizados por las bacterias patógenas, pueden usarlos como sustrato, son alimentos muy ricos, muy nutritivos, que pueden tener o no grasa y que prácticamente no tienen carbohidratos. Flora o microbiota competitiva, normalmente cuando está presente, pues inhibe un poco el desarrollo de los patógenos. Hay también otro tipo de sustancias inhibidoras, digamos, que se presentan de manera natural, perdón, ya la adelanté aquí. Y
o la presencia de sustancias que nosotros añadimos para al preparar los productos, que se conocen como aditivos. En cualquier caso, esta proliferación microbiana puede dar básicamente dos efectos. Uno, que afecta la calidad del alimento y que se conoce como descomposición del alimento, reduce la vida de anaquel, cambia las características nutricionales, pero sobre todo sensoriales del alimento, cambia el sabor, el olor, el color, la textura o consistencia, etcétera. Y por otro lado, el daño al consumidor, que este es el que a nosotros nos interesa, porque esto es el que está relacionado con la inocuidad. Es decir, si los microorganismos se multiplican, pueden estar presentes en un número suficientemente grande como para causar daño, o bien pueden ser capaces de producir toxinas en el alimento que, aunque nosotros después sometamos a cocción el producto, normalmente sí llegamos a matar a los microorganismos, pero si las toxinas ya se produjeron, estas no se van a destruir por efecto de la temperatura. Entonces, el manejo que tengamos, mencionábamos sobre todo la temperatura, pero controlando todos los factores que acabamos de mencionar, o varios de ellos, vamos a hacer que los microorganismos tengan menos posibilidades de multiplicarse y que haya un menor riesgo de que pierdan su inocuidad. Y ya hablando entonces de las ETA, de los problemas de salud que pueden generar, digamos, los microorganismos patógenos en estos alimentos, tenemos presencia de infecciones bacterianas causadas, por ejemplo, por cólera. Vamos a ver una serie de patógenos, su fuente de contaminación, su dosis infectante, su periodo de incubación y la signología que presentan en seres humanos. Y entonces, bueno, por ejemplo, cólera es causado por un vibrio, que se llama vibrio cólera, y en este caso el problema o los signos principales que pueden llevar a la muerte, sobre todo a niños y personas débiles, es una diarrea acuosa y profusa, que se conoce como agua de arroz, vómitos, dolores abdominales, deshidratación, ojos hundidos y colapso. Pero hay otros vibrios que causan otros cuadros de gastroenteritis, quizás no tan severos como cólera, pero que también pueden llegar a causar problemas fuertes con fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, como vibrio parahemolíticus o vibrio vulnificus, que son también signologías parecidas y periodos de incubación similares. O enteritis causadas por plesiomonas, que también llegan a tener signos parecidos, intestinales, o diarreas por aeromonas. Aquí está la signología. Y o también problemas causados por listeria monocitógenes, que producen algo que se conoce como listeriosis, que son cuadros también con fiebre, dolor de cabeza. Aquí ya no vemos tanto la diarrea, sino vemos más bien un cuadro sistémico, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, aborto, meningitis y encefalitis. Es decir, vemos un problema ya en donde no solamente está afectando el tracto digestivo, sino a prácticamente todo el organismo. Ya, perdón, algo pasó y me habían silenciado, pero ya. Está también fiebre tifoidea y paratifoidea, que es causada por Salmonella tifi o Salmonella paratifi, que da también cuadros intestinales severos. Tenemos también shigellosis, que parece bastante a salmonelosis, pero es un cuadro un poco diferente. Yersiniasis, causada por Yersinia enterocolítica, o yersiniosis, y que puede dar un cuadro inclusive similar a apendicitis. Gastroenteritis por E. coli patógena, y tenemos varios tipos de E. coli patógenas, de las más importantes, E. coli enteropatógena y E. coli enteroinvasiva, con cuadros también entéricos. Es importante identificar puntos críticos y elaborar una evaluación de riesgos en la producción primaria de peces, con el fin de evaluar la bioseguridad. ¿Cuál es la utilidad de hacer este análisis de riesgo apícola? ¿Está escuchando lo que digo? Identificar la presencia de contaminantes existentes en lugares donde se produce o se procesa un alimento. Identificar la naturaleza del contaminante, el comportamiento y la
condiciones que favorecen su permanencia en el ambiente, identificar las rutas potenciales de transmisión, determinar la probabilidad de colonización y permanencia del alimento, evaluar las consecuencias del contaminante y establecer medidas preventivas o correctivas. Bueno, tenemos aquí límites microbiológicos que están establecidos en la única norma oficial que tenemos relacionada con pescados y mariscos desde el punto de vista sanitario, que es la norma oficial mexicana 242 SSA1 de 2009, bienes y servicios, productos de la pesca, y contempla entonces estos aspectos. También, es importante. Déjenme ver, ya está. También tenemos infecciones virales, que afortunadamente estas no son de contaminación primaria, es decir, no son virus que afecten a los pescados y los mariscos, sino en todos los casos se trata de contaminación secundaria, es decir, cuando estos productos se encuentran en aguas contaminadas o los manipuladores de alimentos padecen de algunas de estas enfermedades, pues pueden llegar a ocasionar cuadros severos en los consumidores. Y tenemos hepatitis tipo A, que bueno, la fuente de contaminación es el agua contaminada y las malas prácticas de higiene, como decimos, sobre todo asociada a mariscos. No se establece bien la dosis infectante, pero podemos tener fiebre, malestar, anorexia, náusea, dolores abdominales, ictericia. Presencia del virus Norwalk, que sobre todo se encuentra en moluscos, otra vez por aguas contaminadas y malas prácticas de higiene, y algunos otros virus pequeños como rotavirus o parvovirus. Estos también pueden dar cuadros que se pueden llegar a confundir y que pues muchas veces se mandan tratamientos con antibióticos que ya sabemos que en el caso de los virus pues no funcionan absolutamente para nada. Con respecto a las infecciones parasitarias, bueno, estos son de los problemas más graves, pero sobre todo con peces en vida libre, es decir, cuando consumimos peces o pescados, mejor dicho, que han sido capturados y no producidos en sistemas acuícolas. Es mucho más difícil que se presenten parasitosis, se puede dar, pero es mucho más difícil que se presenten cuando consumimos productos que fueron elaborados en sistemas acuáticos, sobre todo, bueno, acuícolas, quiero decir, particularmente de agua dulce. Pero tenemos el principal parásito que se ha identificado y asociado como una zoonosis transmitida por productos, por pescados o mariscos, es Anisakis, causado por Anisakis simplex y por otras muchas especies de Anisakis, también algunas otras especies de otros parásitos similares como Pseudoterranova, y bueno, vemos el ciclo que proponen los CDC al respecto. Vemos que se trata de una parasitosis que tiene como elementos, pues, básicamente diferentes estratos en la cadena alimenticia de animales marinos, de mamíferos marinos, que son quienes encabezan esta parasitosis. Ellos son los hospedadores definitivos, porque en ellos se desarrolla el adulto, y encontramos diferentes fases larvarias en algunos crustáceos o algunos peces pequeños. Y nosotros, en general, nos infectamos a partir del consumo de cualquiera de estos. Normalmente no comemos carne de delfín, pero nosotros al comer lo que los delfines comen, comernos lo que ellos se estarían comiendo, pues entonces podemos nosotros infectarnos. Y el parásito trata de cerrar su ciclo. Es un parásito que entra por el sistema aporte y que llega al sistema respiratorio. Que de forma... Otro parásito muy importante también por su frecuencia y por el tipo de daño que causa es Diphyllobotrium latum, que produce difilobotreasis y que también genera un síndrome diarreico, distensión y dolor abdominal, y cuando se presenta con una carga muy elevada puede producir obstrucción intestinal y anemia perniciosa. Y este es de pescados de agua dulce, en ciclos en donde pues de alguna forma estamos un poco adaptados nosotros, porque sí tenemos nosotros un papel, digamos, en el ciclo de este parásito. Lo mismo en el caso de Clonorchis, que causa clonorquiasis,
que produce un síndrome de inapetencia también, diarrea, sensación de presión abdominal, fiebre, y también con cargas elevadas de este parásito puede haber hepatomegalia e inclusive obstrucción biliar. Y opistorquiasis, que se ha asociado inclusive con un tipo de cáncer. El parásito que lo causa es Opistorchis giverrini y produce inflamación de conductos biliares y puede, decía yo, llegar a aparecer un colangiocarcinoma. Paragonimiasis, que produce trastornos respiratorios por la migración larvaria de este parásito y produce tos crónica, dolor torácico, disnea y fiebre. Y bueno, tenemos, perdón, es que tiene un audio que no se debería oír. Límites, bueno, tenemos por parte de la ley unos límites muy genéricos, simplemente mencionan esta misma norma 042 que habíamos mencionado hace rato, dice que en el caso de los parásitos como natostoma y paragonimos, dice solamente en el caso de peces de agua dulce o salobre, el límite máximo es ausente, es decir, no se acepta que haya, y para parásitos en general con cápsula mayor a 3 milímetros de diámetro, se acepta como límite máximo 2 por cada kilogramo de unidad de muestra, y para parásitos no encapsulados que sean mayores de 10 milímetros de longitud, la norma dice que se acepta 1 por cada kilogramo de unidad de muestra. Bueno, ya enfocándonos un poco a qué rayos podemos hacer. Mencionábamos hace rato que la procedencia de estos, digamos, de estos productos es lo que nos va a orientar un poco a si son o no inocuos. Y en el caso de la producción acuícola, pues existen por parte de las autoridades manuales que se han elaborado desde hace mucho tiempo relacionados con esto. Estas actividades, digamos que forman parte de algo que se conoce como sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que son parte de un sistema integrado de inocuidad alimentaria, en donde participan diferentes secretarías que pues a veces tienen algunos traslapes en cuanto a sus funciones, y esto dificulta que se lleven a cabo de manera correcta. Es una cuestión que venimos arrastrando desde hace muchos años, y por ejemplo, Semarnat se hace cargo en parte de la materia prima agropecuaria, pero también en el caso de producción acuícola, pues es responsable Semarnat de los recursos hídricos, es decir, de todas las aguas nacionales, que es donde viven justamente pues los organismos que nosotros cultivamos y criamos. Estos a su vez son, digamos, área o ámbito de competencia de Senacica y Casader, pero existe una ley de pesca y acuacultura sustentable y también una ley federal de sanidad animal, y a través de la ley federal de sanidad animal podría uno pensar que la sanidad de los peces está incluida. Sin embargo, los peces y los organismos acuáticos en general no son considerados animales desde el punto de vista de la Ley Federal de Sanidad Animal, no se incluyen en las definiciones. Esto hace que haya habido ya una serie de problemas operativos reales. Por ejemplo, acaba de salir hace relativamente poco tiempo, el año pasado, el acuerdo de enfermedades de notificación obligatoria, que pues antes incluía dentro de las especies que se vigilan, no solamente enfermedades de especies, no sé, enfermedades de cerdos o de bovinos o de cabras o de borregos y gallinas, sino también las de peces, camarones, moluscos, etcétera. Pero ahora ya no, se hizo un acuerdo únicamente de notificación de enfermedades de animales terrestres, ¿sí? Y todavía no sale publicado un acuerdo de notificación de enfermedades de animales acuáticos. Y esto es un vacío legal muy importante. Entonces, pues la parte de sanidad acuícola ahorita está, digamos, desprotegida, porque la norma correspondiente o el acuerdo de notificación de enfermedades pues no está
no está contemplando a estas especies animales. Estamos trabajando en CONASA para tratar de solventar esto, pero pues todavía no hay en el corto plazo un acuerdo en puerta. Y bueno, por otro lado también, COFEPRIS y Secretaría de Salud también tienen un ámbito de competencia sobre estos productos, perdón, porque pues son alimentos y entonces les tocan a ellos, ¿no? Entonces, un pez, si está en el agua le toca a Semarnat, el pez le toca a SADER y a Senacica, pero Senacica no tiene instrumentos regulatorios para ellos, tiene unos manuales que ahorita vamos a ver un poco de la información de ellos para la producción, pero una vez que ya se captura, ya no le toca a Senacica, sino que le toca a COFEPRIS porque se convierte en un alimento. Entonces, bueno, y aparte, como es un producto comercial, pues también le toca a la Secretaría de Economía, Industria y Comercio y a Profeco. Todo esto hace que a veces todo el mundo diga, a ti te toca y entonces nadie vigile absolutamente nada. Pero digamos, desde el punto de vista de los riesgos, perdón por el logo antiguo, este ya no procede, es Abrazader. Tenemos esto que se conoce como los sistemas de reducción de riesgo, que contemplan pues, una gran cantidad de cosas. Ahorita las vamos a desglosar en general, pero aquí están, ¿no? Ahorita las vemos ya de manera más detallada. Aquí está. Primero, la bioseguridad. Y se dice que la implementación correcta de medidas de bioseguridad en un establecimiento acuícola se enfocan en promover la sanidad y minimizar la pérdida de los animales, es decir, mantener el número de individuos, pero además mantenerlos sanos. ¿Para qué? Para aumentar el comercio y exportar la presencia de animales acuáticos y sus productos, impedir la introducción de patógenos a las unidades productivas, minimizar, perdón, está muy sensible esta cosa, minimizar el impacto de una enfermedad en caso de que ocurra y con esto proteger la seguridad del suministro de los alimentos, es decir, que siga habiendo un abasto suficiente, la salud humana de enfermedades que pudieran transmitirse a través de estos productos, que conocemos como zoonosis, a las enfermedades que se pueden transmitir, y también la inversión económica del productor. Esos son mis gatos saludando. Bueno, también es importante en las unidades productivas, como parte de los sistemas de reducción de riesgo, identificar posibles peligros. ¿Qué es un peligro? Pues puede ser una sustancia química, un residuo tóxico, puede ser también una bacteria, hongo, virus de estos que vimos hace un rato, o puede también ser un peligro físico, una piedra, una radiación, etcétera, ¿sí? Parte también de los sistemas de reducción de riesgo incluyen la evaluación de los riesgos, es decir, se tiene que evaluar un riesgo para establecer el impacto de los factores de riesgo en la unidad, es decir, determinar si la vecindad con otras producciones pueden representar un riesgo o con otro tipo de sistemas productivos, agrícolas o pecuarios, o la cercanía con viviendas o zonas urbanas, asentamientos humanos, drenajes, etcétera. Identificar enfermedades y patógenos que se pueden transmitir y que pueden representar un riesgo para la salud de las especies que están presentes en esta unidad productiva. Evaluar los resultados o consecuencias potenciales, es decir, si entra, ¿qué pasa? A lo mejor no pasa nada y entonces, pues que entren y no nos preocupamos. O bien puede afectar la producción o bien puede causar un daño a la salud. Determinar cuáles son las medidas con las cuales nosotros podemos reducir los riesgos de que esto se presente y sus consecuencias. Evaluar costos y beneficios para ver si vale la pena implementar estas medidas o estrategias de prevención y establecer objetivos de operación a corto, mediano y largo plazo. También se contempla la gestión del riesgo, que son todas las acciones que se llevan a cabo en materia de sanidad acuícola, las buenas prácticas de manejo en los alimentos, que incluyen todos los criterios de selección de los alimentos para peces, que tienen que ver desde con el tamaño de la partícula para que el pez, si es pequeño, tenga capacidad de comérselo, porque si tenemos un alimento que es buenísimo, pero muy grande, no se lo va a comer, ¿no? O se flota o se va al fondo, etcétera. Todas estas particulares necesitamos conocer cuáles son los hábitos alimenticios de la especie que queremos alimentar. Y por eso es muy importante que haya especialistas que se enfoquen o que sepan de estos conceptos
para que puedan transmitirlos correctamente a los productores. Podemos hacer o establecer monitoreo y medidas de control en los alimentos para saber que les estamos proporcionando los nutrientes necesarios a nuestros animales, pero no solamente eso, sino que también estos alimentos no están contaminados, no tienen sustancias tóxicas, metales pesados, etc. En ocasiones, algunos de los alimentos que se utilizan están medicados. Esto es un verdadero problema. No se debería dar alimentos medicados. Es la forma de suministrar un medicamento a los peces a través del alimento, pero tristemente se comercializa una gran cantidad de alimentos que tienen cargas antibióticas elevadas y esto puede generar o favorecer problemas de resistencia a los antimicrobianos, que hoy por hoy es uno de los problemas de salud pública más importantes del mundo. Los principales organismos mundiales como la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Salud Animal, OIE, están enfocados en reducir estos problemas de resistencia a antimicrobianos que muchas veces son originados por alimentos medicados. Cuestiones de higiene y salud del personal. El personal debe usar ropa exclusivamente enfocada o dedicada para esa unidad productiva. Es decir, no puede llegar con su ropa de calle y ponerse a trabajar. Se tiene que cambiar y usar ropa adecuada para la unidad. Si requiere botas, a veces son pantaloneras, es decir, botas que llegan hasta la cintura para poderse meter en los estanques y poder lavar, limpiar, etcétera, ¿no? O solamente mandiles, cubrebocas, cofia, como está aquí, guantes, etcétera. Lavarse las manos, establecer estaciones para lavado de manos, para aseado de botas, antes de entrar en un estanque, etcétera. Todo esto son medidas que se describen con mucha claridad en los documentos que vamos a mencionar más adelante, que son los manuales de buenas prácticas. El abastecimiento del agua y del hielo que se utilicen en las unidades productivas, pues tienen que considerarse factores del agua como factores físicos, químicos, bacteriológicos o biológicos de la calidad del agua para que el agua sea en la medida de lo posible potable. Lo mismo el hielo que se utilice, sobre todo aquel que va a acompañar al producto hasta su comercialización. El manejo de los desechos que se generen, ya sea orgánicos e inorgánicos, para no generar contaminación, para no diseminar enfermedades, para no afectar los mantos freáticos, para no contaminar los suelos y que no queden estos después inutilizados, sino pues habrá que hacer composteo, etcétera, proponer medidas de qué se va a hacer o tener una empresa que recoja estos desechos, controlar la fauna nociva y esto también debe ser llevado a cabo por expertos, es decir, gente que esté preparada, que sepa cuáles son las características de la fauna de la zona y cómo controlarlas de tal manera de que no se impacten a la salud de los peces o de los organismos acuáticos, animales acuáticos, o que no se generen residuos que puedan llegar hasta el consumidor humano. Buenas prácticas de cosecha que contemplan pues tener un plan de limpieza y desinfección de herramientas, equipos, transporte, utensilios, etcétera, que se van a usar. Cumplimiento del plan para los trabajadores y verificar que no se realizan acciones como presencia de animales domésticos o silvestres, presencia de menores de edad, aplicar riego o aspersiones con productos agroquímicos y fertilizantes de cualquier tipo. Entonces, bueno, aquí vemos también algunas otras medidas que se pueden tomar durante la cosecha y las buenas prácticas en manejo y transporte del producto, es decir, la inocuidad no termina en la unidad productiva, sino también hacia donde nosotros trasladamos estos productos, incluyendo los transportes, los materiales, los contenedores que vamos a utilizar, se deben de lavar, se deben desinfectar entre un uso y otro para que no sean acarreadores de contaminación. Y hay que mantener siempre al personal capacitado de acuerdo a su nivel, es decir, el personal que ocupe cargos altos dentro de la unidad productiva, cargos de responsabilidad, pues requiere una capacitación diferente que aquel personal que es operativo, el que va a estar metiendo las manos, etcétera. Pero ambos deben estar hacia el mismo sentido, aunque en diferente nivel, por supuesto. Y establecer medidas para la trazabilidad, es decir, que podamos nosotros saber de dónde procede un organismo. Si yo me como hoy un filete de pescado, que yo sepa o que tenga posibilidad de saber
desde dónde viene, si es un producto nacional, si es internacional, es decir, si llegó a través del comercio o del mercado de alimentos, etcétera. Y para esto se requieren mecanismos de trazabilidad, es decir, que me ayuden a identificar mediante cualquier código o por medio del empaque, etcétera, la procedencia y el origen de todos y cada uno de los productos, tanto para atrás como para hacia adelante. Es decir, a dónde van los productos que yo vendo, a dónde se comercializan, para que si ocurre un problema de salud pública y me quieren reclamar, yo pueda saber, yo no te vendí nunca ese producto, aquí está a quienes le vendí, ¿sí? Y los productos iban bien cuando yo se los vendí. Si te llegó a ti por otra tercera persona, ve reclámale por allá. La trazabilidad nos ayuda a deslindar responsabilidades, pero para esto necesitamos también tener registros de todo, de la producción, de las entradas de insumos, de las salidas, de entradas de los animales, de las bajas, altas que tengamos, etcétera. Todo esto hay que documentarlo. Y los manuales nos dicen qué es lo que de preferencia se tiene que documentar. Y se pueden hacer auditorías, es decir, comprobaciones de que lo que se está haciendo bien, porque estas actividades de buenas prácticas son certificables. Es decir, el Senacica puede otorgar un certificado que nos avale que se están obteniendo en forma razonablemente inocua, es decir, con una reducción de riesgos suficiente de los productos, y esto se reconoce, pero antes de llegar a un nivel externo, es decir, de solicitar la evaluación externa por parte de las autoridades o de un tercer especialista, necesitamos primero hacerlo entre nosotros para ver si ya estamos listos para la auditoría externa. Estos son los manuales. Son los manuales que están, ¿cómo se llama? Disponibles de parte de Senacica. Manuales de buenas prácticas de producción acuícola de bagre, de procesamiento primario de productos acuícolas, acuáticos, manual de buenas prácticas de producción acuícola de trucha y manual de buenas prácticas de producción acuícola de tilapia. Esta diapositiva se movió, ya la habíamos visto. Y bueno, para el consumidor, ¿cuál sería el mensaje para el consumidor final? Es muy importante que si nosotros vamos a preparar los alimentos, pues nosotros nos convertimos en manipuladores de alimentos. Entonces debemos de tener higiene personal. Tenemos que lavarnos las manos antes de comer y después de ir al baño, pero sobre todo antes de preparar alimentos, porque nosotros habíamos visto al principio, justamente en el esquema que apareció ahorita, que la contaminación secundaria puede provenir de nosotros mismos en el momento en que preparamos los alimentos. Entonces, lavarse las manos durante la preparación es importante también, o sea, no solamente antes, sino si cambio de producto, pues también tengo que lavarme las manos, sobre todo si estoy preparando pescado crudo, carne cruda, cualquier otro producto crudo, y luego voy a tocar un producto que ya no va a sufrir un proceso térmico, como la ensalada o el queso, o inclusive el mismo producto, pero ya cocido, me tengo que lavar las manos entre uno y otro, porque yo me puedo convertir en un vehículo transmisor de enfermedades, en algo que se conoce como contaminación cruzada. Hay que lavar el equipo también, sobre todo las superficies. Si voy a usar una tabla de picar, si voy a usar un cuchillo, hay que estarlos lavando en los diferentes momentos y evitar entonces esta contaminación cruzada, ¿no? La presencia de frutas o verduras que solamente se lavan o que, por ejemplo, en el caso de muchas frutas, pues se pelan, se quita la carne o la parte consumible y pues no se somete a ningún proceso. Entonces, no voy a picar yo en una tabla donde puse un pescado crudo o una carne cruda. No voy a usar esa misma tabla para picar sandía o melón o alguna otra fruta. Y hay que separar entonces, alimentos crudos de cocidos y no usar los mismos equipos. Y vamos a usar siempre, asegurarnos de que contamos con materias primas que sean seguras, utilizar agua potable, mantener las temperaturas, como habíamos dicho, adecuadas, es decir, si vamos a mantenernos en refrigeración, debajo de 5 grados, en 4 o menos, o inclusive en congelación, puede ser a menos 35 o a menos 18 grados, dependiendo. Y con estas temperaturas
ya sea menos 35 por 15 horas o menos 18 por 7 días, en caso de que estos productos, de que la porción muscular o la masa muscular del producto tenga algún parásito, esto es bien interesante, con temperaturas de congelación durante estos tiempos, estos parásitos mueren, no desaparecen, mueren. Es decir, podríamos encontrarlos, pero ya no van a causar daño, ¿sí? Si quieren comer sushi, si quieren comer ceviche, que son pescado crudo o productos crudos, bueno, pues entonces hay que congelarlos, pero no en el congelador doméstico, sino a temperaturas de menos 18 grados centígrados, por lo menos por 7 días. Y si no contamos con eso, pues lo mejor, cocinar por completo. Pescados y mariscos, arriba de 56 grados hasta 63 durante 5 minutos, o cocinar si no tenemos un termómetro hasta que el pescado esté opaco, color blanco leche, y se deshaga con el tenedor, que esté suficientemente blando para que se deshaga. Los camarones hasta que alcancen un color opaco, color también carne blanco leche, la carne del camarón, y los bivalvos hasta que espontáneamente las conchas se abran. Y creo que ya casi... Ahí está, conclusiones. Bueno, por lo que vimos ahora, el consumo de pescados y mariscos en México y el mundo va en aumento. La captura de estos productos ya llegó al límite, estamos agotando los océanos, por lo que la producción acuícola ahora es la opción que tenemos para poder seguir incrementando la oferta de estos productos y va en franco desarrollo, esto es muy bueno, pero es importante contar con un manejo higiénico y sanitario tanto en la captura como en la producción de estas especies, así como en la transformación y procesamiento de pescados y mariscos. Y la temperatura de conservación y preparación son cruciales para contar con alimentos sanos e higiénicos. Y bueno, por mi parte es todo. Estos son mis correos electrónicos. Estas son mis iniciales: J de Jorge, F de Francisco, M de Monroy, L de López, @unam.mx, que es mi correo institucional de la UNAM. Y el correo no institucional, como mi apellido, Monroy, pero en puras minúsculas, con una sola R, igual que mi apellido, no se escribe con dos, solo con una, y con Y. Y el año 1959, para que hagan cuentas, el año de la cosecha. Y lo tengo en dos versiones, la versión old fashion de Hotmail y la versión moderna de Gmail. Cualquiera de los tres correos, con todo gusto, puedo resolver dudas que no quedaran resueltas aquí o compartir información. Les agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado con ustedes aquí y creo que tenemos tiempo, no sé si lo hay, para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por compartir sus conocimientos, por compartir su experiencia. Muchísimas gracias. Mire, acá tenemos acá en la sala de capacitación hay gente que nos acompaña en su plática y de parte del doctor Pepe Zúñiga, médico veterinario, le quiere hacer unas preguntas. Le voy a pasar el audio. Sí, claro. ¿Qué tal, doctor? Su servidor José Zúñiga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vi con mucha atención, toda su presentación, está muy completa, está muy bien estructurada. Definitivamente la primera gráfica, cuando se da se despega la producción intensiva, se despega la producción ya en granjas. Entonces, hablando de resistencia bacteriana, ya hablando de camarón, por ejemplo, en los estanques, pues genera más problema, porque como quiera, pues su mundo es acuático y eso hace que al meter productos químicos o cualquiera de las vías que se dan, pues entonces, si viene una complicación, independientemente del intercambio de agua en los estanques o si fuera estanques marinos, etcétera, pues complica. Yo tengo entendido, y esa es una pregunta que yo quería hacerle, tengo entendido que hay investigaciones, tengo entendido en el CIAT, allá en Mazatlán, la doctora Marisol Covarrubias y la doctora Noemí García están haciendo investigación para utilización de medicinas alternativas, en este caso homeopatía. No sé si usted ha trabajado o ha manejado medicinas alternativas para tratamientos, específicamente la investigación que yo tengo conocimiento de ello es con homeopatía. Entonces, si usted tuviera por ahí algo que comentar. Gracias, doctor.
No, al contrario, muchas gracias. Sí, definitivamente lo mejor es no utilizar antibióticos por el problema de residuos, ¿no? Y además, pues muchas veces crean una falsa idea de desinfección de las aguas y no necesariamente están tratándose las enfermedades. Conozco los trabajos de Marisol. Marisol, de hecho, es parte del Comité Acuícola de CONASA, al que yo también pertenezco. Y pues hay una gran cantidad de tratamientos alternativos, ya no digamos homeopáticos, sino en general tratamientos. Se habla desde el epazote hasta el clavo para anestesiar y para poder manejar bien a los peces. Entonces sí, de hecho también el doctor Héctor Sumano tiene mucha información que ha estado investigando durante muchos años al respecto, pero siempre sí, lo más importante es tratar de manejar el ambiente en la medida de lo posible, las densidades, hacer desdobles, reducir, sobre todo en ciertas épocas y con manejo de la temperatura. Si no hay posibilidad, por ejemplo, hay enfermedades que está clarísimo que se asocian a ciertas temperaturas, si no hay posibilidad de manejar la temperatura porque no se pueda bajar y va subiendo, pues lo que se hace es hacer cosecha previa, en fin, hay opciones siempre para no tener que aplicar tratamientos y la recomendación principal siempre es tratar de evitar el uso de tratamientos químicos, sobre todo porque después muchas veces no se respetan los tiempos de retiro y en algunas especies ni siquiera están del todo bien estudiados si pasado cierto tiempo realmente ya se eliminaron los residuos, ¿no? Entonces la mejor recomendación sería el uso de tratamientos alternativos o evitar que los organismos se enfermen de alguna manera, ¿no? Pero esto a veces es más difícil. Gracias por la pregunta. Doctor, tenemos otra pregunta que nos hace a su vez el doctor Marco Antonio Lucero. Dice, Mm. ¿existen especialistas en el país para certificar granjas acuícolas? Ok. Bueno, pues la certificación de las granjas acuícolas la hace el Senacica a través de él mismo, pero normalmente su capacidad es reducida, sobre todo por la austeridad republicana que ha hecho muchos recortes en las nóminas federales, pero están los comités, pero sobre todo los terceros especialistas que son los responsables, digamos, en hacer esas visitas de auditoría, se convierten en los ojos de Senacica y ellos hacen las visitas de evaluación a las unidades productivas. Los comités acuícolas ayudan a los productores a prepararse para la visita, son los que hacen, digamos, la auditoría interna y el tercer especialista revisa y certificaciones en sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Sí, como tal, en sistemas de reducción, no, lo que se certifica son las buenas prácticas de producción, como decíamos en los manuales, ¿no? Nada más, que son parte de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, pero el sistema de reducción de riesgos completo no se certifica. Si esa es la pregunta, Marco. Muchas gracias, Doc. Mire, tenemos ahorita, bueno, le manda felicitaciones la doctora Pamela de Morelos. Gracias. Estamos por terminar porque escasos minutos nos quedan para que se corte la transmisión. Sin embargo, mi agradecimiento con usted y como usted dice, en este país republicano, pues tienen otros datos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tienen otros datos. Sin embargo, aquí estamos con la ciencia, con ustedes, porque los otros cuatro pues, tienen otros datos, ¿no? A lo mejor piensan que no existen granjas acuícolas y que ni siquiera tenemos litorales. Pero bueno, doctor, dicho el comentario un poco de sarcasmo, mi agradecimiento y para concluir esta plática, como siempre, gracias por compartir. Le pedimos aquí a los de la sala que le demos un aplauso por su... Y la maestra Mari Carmen, doctor, culminará con su plática. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias igualmente. Buenas tardes.
Doctor, muchísimas gracias por tan amena y tan informativa conversación con usted. Muchas gracias a todos los que están en la sala y gracias doble por permanecer aún y a pesar del pequeño corte involuntario de parte de Agrosur Internacional y SBC Corporativo México. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por todo lo que usted comparte con nosotros cada vez que viene. Estaremos enviando vía correo electrónico un agradecimiento para que usted pues, pueda colaborar con otros tiempos con nosotros. Le seguimos invitando a que se sigan con los martes de presencia. El próximo martes tendremos necesidad de manejo de rumiantes en zonas de diversidad faunística, el que sigue innovación en el desarrollo de antivenenos, y continúen con nosotros también para inscribirse en nuestro seminario para elaboración de sus propios sistemas de calentador solar. Perdón, es que se me van las ideas. Muchas gracias a todos, doctor. Otra vez mi agradecimiento. Todos están en la sala. No dejen de compartir nuestras redes, nuestra información, y los esperamos el siguiente martes, 1 de Dios. Gracias por la invitación. Hasta luego.